En este proyecto, ¿qué es lo que yo utilicé? Utilicé calibre número 18, 22 y 26. El 18 lo pueden sustituir por 20, lo pueden sustituir por 20. El 22 lo pueden sustituir por 24 o trabajar con el 26, también lo pueden hacer, chicas. Y el 26 lo pueden sustituir por 28. Ustedes hagan uso del componente, de los materiales que ustedes tengan. Estoy utilizando unas conchas, concha nácar, no sé, conchas, son conchas, le vamos a poner en esta figura, que vienen con una perforación en la parte superior y es como le vamos a dar este toquecito a estos aretes. Pero ustedes no tienen este componente, pueden utilizar este tipo de gotitas o cualquier perla, cualquier cristal que ustedes tengan, chicas, que nuestros componentes, le vuelvo a repetir, no nos limiten. ¿Qué más vamos a ocupar también? Cristalito el número 4. Pueden cambiarlo por perlitas, por cristales, por ágatas, por el componente de su preferencia. Úrsula María, saludos hasta Perú. Qué gusto. Ya ven, muy internacionales, chicas, muy internacionales. Bueno, pues vamos a dar inicio. Cristal número 4. Nuestro componente, este lo pueden cambiar por un dije o simple y sencillamente dejar lo que es el arete de postecito. Vamos a quitarlo para que lo vean. Así. Nosotros omitimos esta parte de aquí y nos queda la florecita de postecito nomás. Y ahí ustedes van a echar su creatividad, su imaginación. Estos pétalos se pueden separar y hacer diferente su flor, pero en especial mi amiguita que me envió la foto de este diseño venían en esta forma y me gustó. Ya cada quien van a decidir cómo utilizarlo. Para formar yo la flor utilicé mi calibre número 26. Aquí es donde ustedes van a cambiar si tienen un 28. Vamos a quitar para que no nos quite visibilidad. Aquí utilicé mi calibre número 26. Pregunta. ¿Puedo utilizar el calibre número 28? Lo pueden utilizar, pero de preferencia, utilizar el calibre número 26 porque vamos a entorchar nuestros cristalitos. Si entorchamos en nuestro calibre número 28 va a quedar muy frágil y con la fricción del cristal puede que nuestro alambre truene. Ahí ojo, chicas, ¿ok? Pero tienen nomás alambre 28, quieren formar su florecita, omitan lo de los cristalitos y dejen su pura florecita. El 22, ¿para qué lo utilicé? Para hacer esta decoración a el componente que yo voy a utilizar de dije. Lo pueden hacer con calibre 24, lo pueden hacer con calibre 26. Muy bien, pues vamos a dar inicio, chicas. Es súper fácil, súper rápido para que puedan cumplir con su proyecto, chicas, para que se animen. Recuerden que detrás de un proyecto que todos los grupos trabajan, hay muchísimo trabajo detrás, desde hacer las invitaciones a los instructores, a los maestros, desde estar en toda la clase con ellos acompañándonos. Maribel, buenas noches, bienvenida. Veo conectada a Lourdes Sánchez y a Leticia. Bienvenida, chicas hermosas. No les veo los mensajitos, pero aquí las veo que están conectadas. Yolotzin Cruz, bienvenida. Ay, muchísimas gracias, Úrsula. Qué bueno que te gustó. Luego lo voy a dar también. Leticia, bienvenida, hermosa. Bueno, aquí yo ya traigo los tramos porque esta maestra, esta instructora es muy platicadora, su amiguita, chicas. Sí, la maestra Judith les está dando la bienvenida, chicas hermosas, todas bien cumplidas. Si ven que sudan las manos, pues yo estoy en mi cámara de bronceador con lo que es los reflectores. Ya si no me ven morenaza, mis manos van a quedar bien morenas.
Aquí estos alambres que yo traigo son tramos de 45 centímetros cada uno del calibre número 26. ¿Qué alambre voy a utilizar? El de su preferencia, chicas. ¿Cuántos tramos son? Son 6 tramos los que yo tengo de 45 centímetros cada uno del calibre número 26 para formar lo que es mi florecita. Amiguita Carmen se enseña. Claro, muy bien, amiguita Carmen, pues bienvenidas a todas, chicas, al proyecto de Aprendiendo y Emprendiendo, que estamos 4 maestras, la maestra Heidi Becerra, la maestra Melanie, la maestra Anita y una servidora. Se llama el proyecto Aprendiendo y Emprendiendo. Ahora le puse, porque yo le pongo el tema o el nombre nomás para que tenga brillo en tus manos, y el tema va a ser de anillos. Buenas tardes, amiguita Ale, bienvenida. Bueno, aquí para seguir con nuestra clase, estos son 6 tramos, estos son 8, pero ustedes preguntan, yo solo me hago las preguntas, ya saben, chicas. ¿Puedo trabajar con 2? Puedo trabajar con 3, puedo trabajar con 4, con 5, con 6, con 7, con 8, con los tramos de alambre de su preferencia. Amiguita Norita Castellanos, bienvenida. Gracias por acompañarme. Entonces ustedes van a decidir los tramos a utilizar. Recuerden que cada tramo es del calibre número 26 y de 45 centímetros cada uno. ¿Qué es lo que voy a ocupar también? Quien tenga estos mandriles vienen en color verde, hay otros que son en color gris, hay otros que son color negro. Bueno, el mandril que ustedes tengan. Ay, gracias, maestra Judith. El mandril que ustedes tengan, y este es la forma de óvalo, ¿ok? El que yo estoy utilizando, y estoy utilizando la medida número 2 del más pequeño al más grande. En el segundo, y quedan en este tamaño, chicas. Si ustedes los quisieran más pequeñitos, trabajen con el primero. Ahí ustedes van a decidir qué tan grande quieren su flor. ¿Ok? Gracias, chicas, por estarse conectando. Quien no tenga los mandriles no va a ser impedimento, chicas. Pueden utilizar algo circular, va a cambiar el pétalo de su flor, sí va a cambiar, pero también pueden utilizar sus pinzas cónicas en la parte inferior, en lo más gordito, y agarrar el nivel de los 2 aritos para que a ustedes les dé una forma ovaladita, ¿ok? Luz Mary, buenas noches, bienvenida. Voy a tomar tantita agua porque la voz se me va, chicas, y no he cantado, no, ni sé cantar. Bueno, ya tenemos 6 tramos. Volvemos a nuestra clase. 6 tramos del calibre número 26 de 45 centímetros cada uno, y de inicio yo voy a dejar 5 centímetros. ¿Ok? 5 centímetros vamos a dejar de inicio, y voy a ocupar lo que son mis mandriles, ¿ok? Ahorita con otro alambrito les voy a poner la muestra de cómo pueden sacar su figura o su forma con nuestras pinzas cónicas, ¿ok? Aquí tengo marcado mis 5 centímetros. Vamos a dejar nuestro aretito por un ladito y voy a agarrar la medida número 2, coloco de una parte y me llevo mis alambritos. Si se fijan, van todos formaditos, bien acomodaditos, se van. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Aquí voy a girar para formar lo que es mi primer pétalo. Ya saben, chicas, si tienen alguna duda, alguna inquietud, ustedes simple y sencillamente
solo tienen que preguntar. Miren, aquí tenemos nuestro primer pétalo formado y son los 6 hilos que trabajamos en un mismo tiempo, ¿ok? Luego coloco el siguiente sujeto con la yemita de mis dedos, que son lo que hacen el principal trabajo. Voy a ajustar que me quede bien centradito, porque si yo no veo que queda bien centradito de esta parte, mis pétalos se van a ir reduciendo y eso yo no quiero, ¿verdad? Y vamos a abrazar, ¿ok? Abrazamos todos los alambritos, así. 2 vueltecitas, di para que quede bien firme. Aquí tenemos 2 pétalos, se desacomodan, no hay ningún problema. Agarro mis pinzas cónicas y nivelo, ¿ok? Y vamos nuevamente, planchamos para darle temperatura, que ahorita mis manos con los reflectores están, pero quedan como planchita. Y vamos a colocar nuestro siguiente. Así, todo repetitivo. ¿Qué hace que las cosas cuando son repetitivas, que vayamos perfeccionando, que nos vayan quedando más bonitas? Carmen Escamilla, buenas tardes, bienvenidas hermosas, gracias por estar. Ya saben, chicas, que sin ustedes, pues esto no serían posibles las clases, ¿verdad? Para mí ustedes son bien importantes. ¿Por qué? Porque me gusta interactuar con ustedes. Miren, estoy abrazando. Al momento de yo dar las 2 vueltecitas que doy para ahorcar mi figura o mi pétalo, le va dando un acabado a lo que es mi flor. Volvemos, planchamos, nivelamos despacito. Ustedes la van a hacer súper más rápido. ¿Por qué? Porque no están bajo la cámara, bajo la lente, ni los reflectores. Y vamos al siguiente. Miren, la yemita de los dedos ayuda a acomodar, a ajustar, y vamos a llevar por la parte de arriba sin que se nos encimen, ajusto y vuelvo a formar. Con una vueltecita queda bien, pero a mí me gustó como agarra cuerpo dando 2 vueltas en el cuellito o en la formita. María Concepción, buenas tardes, bienvenida. Donde los pétalos se deformen, utilizamos nuestra pinza cónica. Por eso les digo que la parte de aquí, de lo más gordito de nuestra pinza, les sirve para dar más o menos una formita al óvalo o a la forma del pétalo que estamos utilizando. A ver, este se quiere ir para donde no debe. Siempre hay que cuidar para que no se nos vaya deformando. Yo mi flor la hice de 6 pétalos, pero ustedes pueden hacer una florecita de 5. Ok, aquí vamos a llevar nuevamente, esto me está estorbando, pero no quiero que se deshaga mi pétalo, lo voy a formar. Aquí está, ya me acomodé. Vuelvo a alisar, vuelvo a templar mis alambres, lo llevo nuevamente a mi mandril y vuelvo a agarrar lo que es mi forma, la figura que yo estoy utilizando. Y vamos en nuestro 5º pétalo. Recuerden que yo estoy trabajando con 6 tramos de 45 centímetros cada uno. Y el alambre que estoy utilizando es calibre número 26, pero pueden utilizar el 28. Ok, con esto nos va a servir para la decoración de los cristalitos, para terminar. Yo quiero una florecita de 5 pétalos hasta aquí
quedamos. Pero vamos a hacer, porque yo ya traigo la otra florecita y es de 6 pétalos. Vuelvo, acomodo bien, agarro mi mandril, ajustamos, que no deja, vamos a intentarlo. Es súper fácil, chicas, pero quiero que vean cómo van a ir haciendo sus movimientos. Raquel Pineda, Fanny Hernández, bienvenidas. Muchas veo que están conectadas y por eso las nombro, chicas. Y vamos a abrazar. Aquí no agarrar, estos siempre se tiene que ir bien planchaditos, bien acomodaditos y llegamos a la meta. Llegamos a nuestros 6 pétalos deseados de nuestra florecita. Y vamos aquí. Esto nos queda, pero no nos va a quedar, todo se utiliza. Georgina Madrid, buenas tardes. Ruiz Esmeralda. Esmeralda, sí. Hola, buenas tardes, bienvenidas. Nos quedan aproximadamente 12 centímetros. Hay un alambrito un poquito más larguito. Y vamos a quitar. ¿Ok? Les está dando la bienvenida a la maestra Judith. La Judith, chiquillas hermosas. A ver, esta parte lo vamos a llevar hacia el frente. ¿Ok? Y los alambritos que nos quedan, los 6 cablecitos, vamos a cerrar aquí, abrazando, que nos quede bien. En el primero estoy abrazando, ¿ok? Con 2 vueltecitas y vuelve a quedar los cablecitos más largos en la parte inferior y por donde fuimos decorando lo que es nuestra florecita, quedan así. Las abrazaditas que damos pueden quedar por la parte superior o pueden dejar esta vista porque se va a cubrir. Pero como me gusta cómo se ve, vamos a dejarla de esta forma. Siempre hay que visualizar y vamos a elegir lo que más nos guste. Ahora sí, son 5 o 6 tramitos que nos quedaron de 5 centímetros cada uno. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Ya quedó mi florecita cerrada, los cablecitos más largos quedan de la parte inferior de nuestra flor, donde va a quedar pegada a nuestro postecito, y estos son los cablecitos que dejamos de 5 centímetros. ¿Qué es lo que voy a hacer? Con mi pinza vamos a entorchar. Ya los duendes se llevaron mi pinza, aquí está. Y vamos a agarrarlo de esta forma, vamos a sujetar bien nuestra florecita y vamos a entorchar con nuestras pincitas. ¿Puedo con las manitas? Sí pueden, pero son 6 cablecitos, hay que ayudarnos con nuestras herramientas, despacito, para que nos vaya quedando un entorchado bonito. ¿Ok? Van a ir girando de la parte superior de los cablecitos. Que nos quede bien entorchadito los 6 alambritos. Que queden bonitos, que queden parejitos. Hay que ajustar. Y así. No vamos a dar mucho, ¿por qué? Porque nos puede tronar. En el otro que yo ya traigo hecho, porque siempre me gusta hacer el par, porque si no, los dejamos, tienen que quedarles entre 4 y 4.5 centímetros. Aquí nos quedaron 4 centímetros. Voy a limpiar o vamos a entorchar un poquito más, para no desperdiciar nuestros alambritos. Ya estoy entorchando la parte superior. Y vamos a limpiar. Sencilla las cosas, pero requiere de su tiempo.
Maestra Seudis, qué gusto saludarla. Un abrazote, hermosa. Bien trabajadoras, también traen proyectos la maestra Seudis, la maestra Celia. Entonces hay mucho por aprender, chicas, hay mucho por aprender. Y vamos a girar. La maestra Verónica, la maestra Beatriz. Bueno, chicas, para aprender hay muchísimo. Con los 4 centímetros que quedaron entorchaditos, yo formé una espiral y lo monté en el centro de lo que es mi florecita. Queda un poco levantada, no se preocupen. Con estos cablecitos que nos quedaron, que son 6, nos vamos a ayudar para fijar lo que es esa espiral. ¿Ok? Vamos a agarrar uno de los tramos y yo voy a ir abrazando los pétalos. Los voy a ir acomodando. Los voy a distribuir, chicas. Aquí tenemos otro. El pétalo que me quede más cerca es el que voy a abrazar. Este es de donde salen todos y vamos a ir en cada pétalo dejando un cablecito. ¿Por qué? ¿Eso a qué nos ayuda? Nos ayuda a que nuestros trabajos queden lo más limpio que se pueda. ¿Por qué? Porque cuando ustedes presentan o venden un trabajo con unos buenos acabados, ustedes ya saben que ese cliente va a volver. Entonces siempre les digo que por más pequeño que sea un proyecto, por más pequeño que sean nomás unos cristalitos, unas piedritas enmarcaditas, hay que dedicarles el tiempo que creamos que sea necesario. Así distribuí lo que fueron los alambritos. Son 2, 4 y 6. Y veo el que me quede más cerquita de donde tengo mi espiral o una florecita o una rosita, es lo que vamos a ocupar para fijar. Me lo llevo hacia la parte de arriba, agarro el espiral y lo llevo hacia abajo. Aquí voy a ocupar lo que son mis pinzas y jalo para que quede bien firme. Si yo veo que todavía esta espiral pueda que se levante, y eso no queremos, ¿verdad? Porque queremos que nuestro trabajo quede pulcro, quede bonito, quede lo más bonito que se pueda. De nada, amiguita Seudis, maestra Marta Ceniceros. Bienvenidas, chicas. Miren, ya no veía, pero estamos más de 40 personitas conectadas y eso, chicas, me hace muy feliz. Ya ni quiero ir a la playita. No, yo no voy a la playa, chicas, le tengo horror al sol. Siempre pido que me adopten donde haga frío. Aquí quedó en el pétalo. Lo voy a regresar y voy a abrazar el pétalo. No se ve. Esas abrazaditas que yo estoy dando no se nos van a ver. Ahora sí, vamos. Aquí ustedes van a decidir si su flor quieren que vaya de esta forma. Para las que se van integrando, estos son los aretitos súper fáciles que estamos realizando. Si yo quiero que mi flor vaya con los pétalos sueltos, como las flores así, pues le vamos a dar movimiento y vamos a empezar a separar los pétalos para darle otra forma. Pero ya es otro diseño, chicas, ya sería otra clase, ¿verdad? Ya me quedan las 6 antenitas, aproximadamente deben de ser entre 8 y 7.5, miren, centímetros. 7 centímetros es más que suficiente que nos queda. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a ocupar? Voy a ocupar cristalitos del 2, cristalitos del 4. Miren, si yo veo que se quieren desacomodar, nos vamos con nuestra pinza cónica y la figura. Aquí está, chicas, miren. En lo último
de sus pincitas. Por eso les digo que la herramienta no nos limite, que no sea el obstáculo para no realizar nuestro diseño. Cruz Mercado, bienvenida. María Concepción, qué bueno que te gusten, hermosa. Y así vamos a ir perfeccionando. Yo utilizo, les voy a ser sincera, utilizo más lo que tengo así a la mano que las herramientas. Y más mis manitas, chicas, por eso tenemos que cuidárnoslas. Ana Quiñones, buenas noches, bienvenida. Y vamos a tomar agüita con hielo, chicas. Vamos a ocupar cristalitos, el número 4 en esta ocasión. En este también utilicé cristal del 4, pero ustedes pueden utilizar perlas, ágatas, chaquiritas, omitir los cristales también es válido. ¿Y cuántos ocupo para cada florecita? 10 cristalitos. Realmente es poco el material. Lo que se va a ir un poquito más, pues es en el alambre calibre número 26, pero vale la pena, chicas, vale la pena el material invertido. Verán, háganlos y rapidísimo los van a vender. De hecho, ya vieron estos en amarillo y me pidieron en verde. Y dije, pues vamos a hacerlos en la clase. Entonces, chicas, vayan. Vamos a cerrar nuestros cristales. Aquí, como queda bonito lo que es este espiral que forma como un tipo rosita, se ve bonito. Yo no le voy a poner nada decorativo en el centro, como lo hice en estos, que le puse una perlita, pero ustedes, ya es decisión de ustedes, ponerle pistilos, ponerle cristales, ponerle piedras, lo que a ustedes más les guste. Pero en lo personal me gusta cómo se ve el detalle, aprovechar todo lo que son nuestros alambritos, ¿ok? Bueno, voy a agarrar uno de los extremos, voy a colocar cristalito del 4, voy a voltear mi pieza para que la vean y voy a marcar aproximadamente 2 centímetros o 2 centímetros y medio para que mi cristal quede bien posicionado. ¿Qué quiere decir que quede bien posicionado? Que quede bien centradito para que mi alambrito no quede con enmarque de un lado, que no quede el cristal. Y voy a entorchar, miren. Al momento de yo estar entorchando, estoy girando lo que es mi cristal. Eso hace que nuestro entorchado quede parejito y se vea más bonito. ¿Ok? Vuelvo a levantar lo que es el excedente, lo que queda del alambre que estoy utilizando y voy a colocar otro cristalito. Angélica Díaz, buenas tardes, noches. Karen Love, saludos. Y vamos nuevamente a llevar al nivel que ustedes quieran, chicas. Vamos nuevamente a marcar, posicionamos, colocamos bien, con la ayuda de la yemita de mi dedito, vamos a ajustar, a sujetar, para yo empezar a girar para entorchar. Y solito se va entorchando nuestros alambritos. Ya tengo mis 2 cristalitos colocados y nos quedan aproximadamente unos 3 centímetros. Yo ahí lo voy a dejar y me voy con el siguiente. Que si al momento la decoración no quedaron al mismo nivel, no se preocupen, ahí van ajustando ustedes, pero es lo bonito. Dejará de ser joyería artesanal. Mina Vázquez, buenas tardes, bienvenida. Y me voy a mi siguiente. Y volvemos a fijar, bien importante, nivelar, acomodar bien nuestros cablecitos con el que estemos trabajando y vamos a entorchar. Girando nuestro cristalito, pero sujetando nuestro cable. Ahí nosotros vamos a ir viendo que llegue al nivel que nosotros deseamos.
Y aquí nos queda este excedente y vamos a colocar el siguiente. En cada cablecito van a ir 2 cristalitos, chicas hermosas, de este bello grupo, Corporación Internacional de Joyería Artesanal. Gracias a la administración por organizar estos proyectos, porque les vuelvo a repetir que detrás de cada proyecto que cada grupo lanza hay un gran trabajo, chicas. Y aquí ya tenemos 4. Ahorita vamos a acomodar. Yo nomás lo que quiero es ir rellenando. Todo repetitivo. ¿Qué nos sirve lo repetitivo, chicas? Para ir perfeccionando. Que el primero a mí no me salió. No se preocupen, a mí tampoco me salió la primera, chicas. Pero ya cuando llevo 10, ya le voy agarrando amor y me voy agarrando las manías para ir haciendo más fácil mi trabajo, el proyecto, el diseño. No, gracias a ustedes por la invitación. Alba Luz, excelente tarde, bienvenida, hermosas. ¿Qué van a hacer, chicas? Esta semana ustedes van a la playita, se quedan en su casita, van después. ¿Qué es lo que hacen? ¿Reciben a familia? ¿Qué es lo que hacen? Pásenla rico. Coman rico, descansen, que nosotros seguimos trabajando, porque traemos muchos proyectos, chicas, muchos proyectos muy bonitos, mucho que aprender, al igual que ustedes. Yo también me capacito, yo también tomo cursos, yo también me gusta aprender, y me gusta aprender de todas ustedes. Entonces, ahí ando en proyectos, dando clases, en otras, pues como alumna. Y así, ahorita sigue lo más fácil, chicas, esto es lo más bromoso. Y vamos a fijar. Si ven que uno está más larguito que el otro, no se preocupen, así queda. Y vamos a llevar, este es el cablecito. Este quedó más pequeño, pero tiene que quedar uno pequeñito porque son 10 cristalitos los que yo tengo que acomodar. Cuando yo veo que es más pequeñito, ¿qué voy a hacer? Lo pongo más pequeño y giro. Si no estás impuesta, al principio te van a doler las yemitas de tus dedos, pero después, ya que agarre la carátula tus deditos, tus callitos ya no duelen, chicas. Miren, estos son los excedentes que a mí me van quedando. Llevamos 2, 4, 6, 8. Un cable va a quedar sin cristales, pero es el que nos va a ayudar a fijarlo a nuestro poste. Miren, ya iba a colocar 2 cristalitos. Ese es otro diseño, chicas. Con 2 cristales también lo pueden realizar. Colocamos y entorchamos. Gracias por sus corazones, chicas. Yo agarro uno y los demás son para todas ustedes. No está la chica de los corazoncitos, Carlita. O a lo mejor sí y no la saludé. O ya ande la playita. Y aquí vamos a colocar nuestro último cristalito. Vamos y vamos a marcar. Vamos a acomodar bien, sujeto, bien importante. El dedito es lo que nos ayuda y vamos a entorchar. Giramos. Que si este se acomoda para este lado, súper bien. Nos quedó de los 6 hilos, ya colocamos los 10 cristalitos y nos queda este. No se asusten, no está de más ni de intruso. Ahorita va a quedar y va a ser su función. Aquí están todos, junto todos los excedentes que me quedan. Le busco que no ensucie mi trabajo y voy a entorcharlos todos juntos. Un poquito me ayudo con mis manitas. Ahorita vamos a acomodar. Y
lo demás lo va a hacer nuestra pinza. Amiguita Anita, vamos a entorchar. Miren, todos los cablecitos y mi pincita estamos uniendo, estamos girando, estamos entorchando. Lo mismo que hicimos con lo que dejamos en el centro de nuestra flor, estamos haciendo con los cablecitos que nos quedaron de esta parte. ¿Ok? Aquí con esto es más que suficiente. Voy a limpiar puntas y voy a girar un poquito más. Si giran de más, van a tronar sus alambres. Hay que ir cuidando la tensión y el movimiento. Voy a colocar mi pinza cónica y vamos a formar una espiral. Nuestros espirales magníficos, caracolitos, espirales, que nos ayudan a tapar mecánica. ¿Ok? Aquí está. Ahí quedan. Que si lo acomodamos para este lado, ya ustedes van a ir visualizando para dónde llevar sus cristalitos. Ahí está. Y esta es la vista. Y los cristalitos quedan por la parte de atrás. Que si veo yo que uno quedó más larguito, siempre hay que hacerlos a la par para ir viendo las medidas. Y nos va a ayudar a unirlo a nuestra base. Ya tenemos nuestra flor, ahora vamos a hacer nuestro postecito con nuestra pinza cónica y con calibre número 18. Si a ustedes se les hace demasiado grueso el calibre 18 y se sienten más cómodas con el calibre número 20, lo pueden utilizar. Pero a mí en lo personal, yo los he realizado, prefiero pulir bien lo que es la puntita de lo que es el alambre calibre 18 y no utilizar el 20 porque se deforma. Lo pones en la oreja, tu clienta, tú o quien sea, a quien se los regales, y se van deformando. Entonces, si viene demasiado frágil lo que es el calibre número 20, utilicen el 18. Pero si tienen demasiado lastimoso lo que son sus orejitas, hay que utilizar el 20. Ya como ustedes se sientan más cómodas, más seguras con sus diseños. Vamos a limpiar puntas, siempre bien importante. Gracias, chicas, por acompañarme. Linda tarde para todas, noches para muchas. Pero yo siempre digo buenas tardes, soy muy repetitiva, pero es que son 2 horas menos que tengo yo. Era la cita a las 7 hora México, para mí son las 5. Voy a marcar los 3 centímetros que dejo de este lado. Voy a utilizar mi nivel número 4 de mi pinza 6 en 1. No lo tengo, hago uso de cualquier base cilíndrica, de cualquier pluma, de cualquier punzón que yo tenga y haga esta forma. Pero yo creo que todas ya tenemos nuestras herramientas. Voy a girar formando un arito y sigo girando. Coloco bien mi pinza y me voy como si fuera a formar la segunda, pero para ver el nivel de la parte superior, porque yo ocupo una base así en esta forma. Del otro lado pueden cortar 2 centímetros, yo siempre marco 3. Ya un pedacito que nos quede, ya ajustamos. Ok, entonces es todo lo que ocupamos de nuestro calibre número 18 para hacer nuestros postecitos. Ahora sí, vamos por nuestra florecita. Luz Mary, Rosa María, saluditos, bienvenida hermosa. Ahora sí, si se fijan, por la parte de atrás también tenemos que cuidar nuestros trabajos porque quien no sepa de esto, pues no lo va a ver mal, ¿verdad? Pero si nos topamos con alguien que sí sabe o que le gusta lo mismo que a nosotras, lueguito se va a ir a ver esos detallitos. Pasa, chicas, pasa.
Ahora sí, con el extremo que quedó con este que no trabajamos con cristales, vamos a colocar, queda muy bonito, Norma, te invito a que lo realices. Vamos a fijar a nuestra basecita. A ver, que quiera participar, siempre les digo, y vamos a ajustar bien. Esta florecita no es nada pesada, se los prometo, chicas. La puedo hacer más pequeña, la pueden hacer del tamaño que más les guste. La puedo hacer mucho más grande, la pueden realizar mucho más grande. A ver, quedan tan cerraditas que no nos permite, o yo ya no veo. A ver, vamos a llevar nuestro cablecito porque no me gusta llevarlo nomás porque sí, que estén las tiradas. Hay que ir viendo, ajustando. Aquí si quiso participar, entonces era el giro de este lado. Cruzó por mi pétalo cuidando que no se vea el alambre nomás encimado, ajustando bien. Y volvemos a llevarlo hacia la parte de atrás. Amiguita Carlita, ay, qué bueno, Normita, pues aquí postean y eso es lo bonito, que vean nuestras compañeras de la administración de este grupo, que pues hay participación. Y creo que sí, ha habido participación. He andado muy ocupada, chicas, las he acompañado muy poco, pero en el tiempo que me queda, miren, lo llevo hacia la parte de arriba, jalo bien, bien, bien. ¿Ok? Y vuelvo a regresar. Vamos a buscarle una entradita. Sin prisa, chicas, sin prisa. A platicarle a nuestro diseño. ¿Qué es lo que podemos hacerle? Platicarle. Y aquí vuelvo a abrazar mi pétalo. Ya ustedes van a ir buscando. Y aquí quedó súper bien firme, súper bien fija. Y llegué a uno de mis postes. Ahí sí. Vamos a dar 2, 3 vueltecitas. Es más que suficiente. Y ya quedó bien firme. Mónica Pérez, buenas noches. Bienvenida, hermosa. Qué gusto saludarte. Y vamos a fijar. Cortamos, hay que fijar. Aquí ya tenemos esta florecita, ustedes pueden agarrarlo para un conector, tejer macramé con hilo chino y les va a quedar algo más casual, algo más de diario, pero vistosito, utilizarlo para la vista decorativa. ¿Ok? Un conector porque yo no quiero aretes tan grandes, yo no quiero flores tan grandes, pues ustedes siempre antes que le den el movimiento que el instructor les está indicando, visualicen en qué ustedes pueden aprovechar. Amiguita Katia, bienvenida, saluditos. Que si yo lo quiero para una pulserita y quiero que esta flor sea algo decorativo, yo aquí no voy a dejar 3 centímetros. Aproximadamente tenemos que dejar entre 17 centímetros para hacer nuestros aritos. Dejamos 8 centímetros de este lado y 8 del otro, más el círculo que lleva aproximadamente 1 centímetro, ya nos da para que sea un brazalete, colocarle piedritas, cristalitos. Entonces ustedes ya van a decidir, quiero la pura florecita y la quiero colocar en un anillo. Agarren una base y lo colocan. Ya va a ser un anillito, un brochecito, un pin, en lo que ustedes quieran utilizar. Yo siempre les digo, son piezas pequeñas, pero una pieza pequeña nos da para muchísimos diseños, chicas. Bueno, como yo ya traigo mi otra flor, yo tengo que ver para dónde voy a colocar lo que son mis piezas. Así tiene que quedar, porque siempre tiene que haber un izquierdo y un derecho, efecto espejo. Entonces aquí esta parte yo la voy a realizar
como postecito. Este va a ser mi poste. Yo no quiero utilizarlo de poste, quiero de ganchito, pues ustedes estos 3 centímetros les va a dar margen para hacer el movimiento que a ustedes más deseen en este diseño. ¿Ok? Georgina, no, con mucho gusto, ya saben, y aquí en la marcha se le va viniendo a uno las ideas. Y vamos a cortar. ¿Ok? Siempre hay que detener los cables, pero cuando estoy dando clases, ¡ay, que bote! Aquí en mi casa, en vez de recoger polvito y basura, son puros alambritos, pero no. Siempre hay que detener y cuidar. Aquí quitamos el excedente. Si yo tengo una limita, pero si tengo mi escarilador, que es lo que yo quiero para afinar más lo que son las puntas, pues yo lo utilizo para que no lastime lo que es mi orejita. Entonces ya tenemos esta parte. ¿Qué más yo le puse a lo que es el postecito? Un arrocito, pueden utilizar un cristalito, una hematita, una chapita, el componente de su preferencia. ¿Para qué? Para darle un toque decorativo, algo vistosito. Y aquí tenemos, a ver, vienen cuatitos pegados. Y vamos a colocar, estamos trabajando apenas en nuestro postecito, ¿ok? Ahora sí, vamos a ver cómo formé la forma. Esto lo llevo hacia el frente y dejamos aproximadamente 1 centímetro, que yo ya veo más o menos lo que es 1 centímetro, pero siempre para que ustedes sepan que tiene que la reglita es la que tiene que estar ahí siempre para estar midiendo nuestros diseños, para que queden bien bonitos. Aquí está nuestro cablecito y vamos con nuestra pinza cónica, con nuestra pinza 6 en 1, pero me gusta utilizar las herramientas básicas para que vean que todo es posible con lo básico que tenemos. Que los mismos materiales, los mismos diseños nos van a ir dando para nuestras herramientas y para nuestra capacitación, chicas. Eso es bien importante, porque no todo lo sabemos. En esto hay mucho por aprender. Ahora sí, aquí ya tengo formado, ya quiere volar y no es mariposa, mi postecito. Y aquí está mi otra flor. Esta yo la veo más grandecita, pero podemos corregir. Esta más pequeñita, pues vamos a ir ajustando estos niveles. Yo ya lo voy a ir viendo y ya tengo lo que son mis 2 florecitas. Ahora sí, ¿qué es lo que voy a utilizar para decorar? Puedo dejarla así y no poner absolutamente nada, poner un cristalito. Tengo dijecitos de mariposa, si le quiero colocar una, pueden hacer el diseño diferente. Los cristalitos de esta forma, para que tenga más movimiento, amiguita Jurenca, que bueno que les guste. Pero yo le coloqué una concha, ¿ok? Perla concha le llamo. Y vamos a decorar, que quedan así como conitos. Siempre hay que cuidar la parte de atrás de sus diseños, chicas. Bien importante que sus trabajos queden limpios cuando hagamos cortes. Hay que ir tocando siempre, por eso nuestros diseños van bien impregnados de nuestro cariño, el amor que los realizamos. ¿Por qué? Porque nos tocamos, los acariciamos y yo siempre les digo corte y tocar, no dejar para lo último porque se nos puede pasar. Entonces, ir siempre con el paso a paso para que las piezas queden lo más bonitas que se pueda. Bueno, para hacer y decorar lo que es esta conchita que yo tengo, que su perforación está en la parte superior. Fanny, qué bueno que te gusten. Timia, Anrita, qué gusto saludarte. Un abrazote, hermosa. Y vamos a utilizar el calibre número 22 aquí. Puedo utilizar calibre número 26, lo pueden utilizar. Lo único que va a cambiar
es que al momento de hacer nuestro engarce, nuestro arito para colocarlo en nuestra flor, que sea de 3 para reforzar si acaso tú no tienes calibre número 22. El 24 con 2 vueltecitas que les den queda súper resistente. Todo eso es ¿para qué? Para que nuestros diseños queden bien firmes, queden bien trabajados y como les digo, que sus clientes o sus clientas en este caso pues queden con ganas de volver a procurar nuestros diseños. Trabajo desde mi carrete, introduzco lo que va a ser mi componente a utilizar, mi piedra, perla, cristal, lo que tengan, chicas. Y ahora sí, amiguita maestra Lexi, qué gusto saludarte. Voy a utilizar mi pinza 6 en 1, no la tengo. Tengo mi pinza cónica. Marquen para que ustedes ya lleven al nivel. Cuando uno ya tiene mucho tiempo en esto, cuando ha trabajado demasiado, ya uno automáticamente ya se va al nivel que tú lo utilizas. Tú ya sabes dónde está el nivel sin necesidad de marcar sus herramientas. Ok, entonces aquí para que ustedes vean el nivel número 2, dejo una pestañita aproximadamente de unos 2-3 centímetros. Si tú eres principiante y se te dificulta trabajar con tramos muy pequeños, pues es el momento de que compres un alambre, por ejemplo, de cobre esmaltado para practicar y que dejes un poquito más. Cuando tú ya te sientas capacitada, que digas, ya tuve la práctica, ya no le tengo miedo a esto, entonces vámonos con nuestros alambritos calidad AAA para no echar a perder. Que yo digo que nunca ni en el aprendizaje se echa a perder, chicas, porque todo pues requiere de material, ¿verdad? Y vamos a girar. Yo voy a hacer un arito doble. ¿Por qué? Porque me gusta reforzar lo que es mi pieza. Con la pestañita que yo dejé de inicio de 2 o 3 centímetros, voy a abrazar lo que es mi alambre que viene del carrete con 5 vueltecitas. Pregunta, maestra, ¿puedo dar 3 vueltecitas? Pueden dar 3 vueltecitas, pero me gusta dar 5 para que no se me olvide. Ustedes que están jovencitas no se les olvida, pero a uno sí. Y aquí ya son las 5 vueltecitas, cortamos y vamos a fijar. Siempre que hay cortes hay que fijar y tocar, ¿ok? Ahora sí, vamos a llevarlo a esta parte de arriba, pero voy a ajustar. Hay que darle forma al cristal, a tu piedra, a tu componente a utilizar. Que es un dije como la mariposita, nomás hay que poner un arito y ponerlo decorativo aquí. No ocupas de todo esto, omitir. ¿Qué es? Dinero rápido, accesorios súper rápidos de hacer, vendibles y del tamaño que ustedes lo quieran realizar. No quiero mi flor plana porque lleva demasiado pétalos, hay que darle movimiento, ir separando los pétalos y queda una flor muy bonita. Ya los vendí, chicas, los aretes de la flor que dejé así que lo hice para todos lados, o no sé si dejé una muestrita por aquí. Voy a ajustar un poquito, bien importante, aquí, que quede bien acomodadito, que quede bien marcadito. Aquí está. Y posición, aquí en la parte superior, para yo ir a abrazar. ¿Ok? Ese pedacito. Que tú tienes otra forma de cómo ir abrazando, es válido, chicas. Todo es válido. Y voy a ir ajustando. Miren, mis manitas izquierda, hay que trabajar las 2 manos. Eso nos ayuda a ejercicio para nuestro cerebro. Con el otro voy envolviendo. Se mueve, no se preocupen, no pasa absolutamente nada. Despacito, vamos, que no se mueva. Este es el que ayuda a girar y el otro va posicionando el alambre donde debe de ir. ¿Ok?
Al inicio se complica. A mí también, chicas. Todo es práctica, pero cuando yo ya veo que logramos, que queda bien firme, que se va impregnando nuestro alambrito, que vamos girando sin prisas, disfrutando, chicas, disfrutando cada uno de los diseños, por más pequeños que sean. ¿Se fijan? Yo girando mi pieza, mano izquierda, que casi no utilizamos más que para sostener, para sujetar nuestras piezas. Con mi mano derechita, la derecha, vamos fijando nuestro alambrito. Hasta aquí queda mi parte, lo llevo hacia la parte de atrás y subo mi alambre. ¿Ok? Vuelvo y me coloco en lo que es la cinturita del componente y voy a dar vueltecita, sigo, fijé con firmeza, con cuidado y vamos girando. Es un diseño muy pequeño, chicas, pero yo sé para quien va iniciando en esto tan lentamente les va a servir. Y aquí yo corto. Aquí ya llegamos a la meta, chicas, como dicen, ya llegamos a la meta. Como hice un corte, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Hay que fijar, bien importante, very important, chicas. Ahora sí, vamos a nivelar lo que es. Aquí ustedes pueden utilizar para colocar una cadenita o lo que ustedes quieran, pero aquí le voy a dar un giro porque yo quiero que quede de esta forma. ¿Se fijan? Una pieza que ustedes pueden utilizar para decoración de un arete o para un dijecito. Le ponen un portadije y bien bonito. Irene Parchas, buenas noches, bienvenida. Pero aquí, como estas piezas son irregulares y no todas vienen igual, yo ya las traigo trabajadas y siempre trato de buscar las que más se parecen. ¿Ok? Estas ya quedan. Unos ganchitos, unos postecitos de esos bonitos, que es rápido. Un portadije de los que ya vienen hechos, una cadenita de chapa, de acero inoxidable, los postecitos, y es otro jueguito para 10 de mayo. Y súper rápido, chicas, a la venta. Rápido, rápido. Me gustan mucho las ventas, chicas. Y aquí vamos a hacer hacia un ladito para poner nuestra decoración. Regresamos, que quede bien cerrado y ya quedó uno de nuestros aretitos. Entonces, por eso les digo, con las puras flores sacan otra florecita, lo ponen de dijecito, lo hacen de pulserita y unos aretitos súper rápidos para el 10 de mayo, para regalos del maestro, para regalos de las hermanas, de nuestras amigas, bueno, súper rápido. Estas componentes pues ya hacen otro jueguito. Nos dedicamos a la venta, hay que saber sacar el mejor de los provechos a cada uno de nuestros componentes, de nuestros diseños aprendidos. Y ya tenemos nuestro par de aretes, chicas. Buscan sus carteritas, buscan sus productos, su presentación en su trabajo y súper rápido para la venta. Vamos a colocarlo aquí. Aure, ¿te gustó? Vamos a tomar un poquito de agua. En lo que las leo, chicas, pues ya está nuestro proyecto. Hola, Cruz Mercado, qué gusto, qué bueno que te gustaron, hermosa. Bueno, pues aquí estamos ya con nuestro proyecto. Esta flor yo la veo más pequeña, esta es un poquito más grandecita, pero ahorita ajustamos. Por eso siempre que realicemos esta inmediatamente, la hice el día de ayer, inmediatamente la hice a la par. Esta yo la hice el día en la mañana, esta la hice bajo la lente, entonces cambia, chicas, pero el resultado es el mismo. Panchi, saludos. Qué bueno que te gustaron, hermosa. Luz Mary, qué bueno, chicas. Pues este es el proyecto.
Yo súper encantada de haber estado de visita, de invitada en el grupo de Corporación Internacional de Joyería Artesanal. Muchísimas gracias, maestra Judith, muchísimas gracias a la administración. Chicas, inviten para que los grupos sigan creciendo. Todas estamos por un mismo fin, el fin de aprender, de enseñar, de compartir. Les vuelvo a repetir, a mí me encanta venir a compartir, pero también me gusta aprender al igual que ustedes cuando no estoy yo en clases y que están ustedes, muchas maestras que me están acompañando, dando sus clases. Si no me toca el en vivo, ahí después busco los videos y aprendo. Chicas, les agradezco siempre todo lo que nos han dado porque todo requiere de su tiempo. Mina Vázquez, gracias, un abrazo hermosa, bendiciones. Mil gracias a usted, maestra Judith. Es algo pequeño, no es diseño mío, yo lo vi, me lo enviaron, una amiguita me dijo, queremos este aretito, pues dije yo, ¿quién soy yo para no aplicarme y hacer la tarea y sacar el diseño? Pero nadie es de nadie, chicas. Todo lo que damos, yo sé que lo damos de gran corazón, desde lo más profundo de nuestros corazones y con toda la dedicación que ustedes se merecen, con todo el respeto. Amiguita Graciela, qué gusto saludarte, un abrazote, hermosa Julisa. Sí, este es mío porque yo lo hice a mi modo, pero yo felicito porque de ustedes yo siempre aprendo, chicas. Si ustedes presentan su tarea, cambian cualquier detalle que ustedes le cambien al diseño, créanme que para nosotros es de gran utilidad, de gran apoyo, y eso pues le llena a uno el corazón. Le llena más de amor a uno el corazón. Chicas, pues muchísimas gracias. Quedan cordialmente invitadas a todos los proyectos en los que anden. Las invito. ¿Qué les garantizamos? Les garantizamos aprendizaje, les garantizamos todo lo mejor, el respeto y todo lo que ustedes se merecen. El próximo proyecto empieza el martes 19 de abril. Es Aprendiendo y Emprendiendo. Brillo en tus manos, le puse al tema de este proyecto, y vamos a realizar anillos. ¿Por qué? Porque todas tenemos brillo en nuestras manos, chicas. Simple y sencillamente, las únicas que nos falta creérnoslas es a nosotras. Entonces, ustedes seguras de todo lo que ustedes realicen, seguras al momento de mostrar sus piezas, decir, esto vale, ¿por qué? Porque yo me he capacitado, porque yo invierto mi tiempo en aprendizaje, sea gratuito, sea de paga, pues con mucha más razón, ¿verdad? Entonces, chicas, las felicito, ¿por qué? Porque están aquí, porque tienen ganas de seguir aprendiendo, pero recuerden que yo, en lo personal, aprendo más de ustedes que ustedes de mí. Su curso de anillos estará magnífico. No, muchísimas gracias. Pues ese es de un equipo de maestras. Está la maestra Melanie Hernández. Todas ustedes la conocen con su alegría. Está la maestra Anita Carballo. Está la maestra Heidi Becerra y una servidora. El costo del proyecto no es un taller, no es un curso, es un grupo de aprendiendo y emprendiendo. Y es temático, vamos a estar trabajando con temas y hoy nos toca, en el siguiente y segundo proyecto, pues nos toca anillos. Y este proyecto se llama Brillo en tus manos. Muchísimas gracias. Bueno, chicas hermosas, el costo del proyecto es de 100 pesos. Si tú no tienes los 100 pesos, contacta a cualquiera de las maestras y hay muchas chicas que becan, que pagan sus 100 pesos y todavía depositan 200 pesos más para becar a 2 amigas. Entonces, chicas, no se queden con las ganas de integrarse, las invito, no se queden con las ganas de seguir aprendiendo y ustedes sean maestras, sean instructoras, compañeritas, todos ustedes siempre serán bienvenidas a todos los proyectos. Muchísimas gracias, maestra Judith. Me despido. Que tengan un muy bonita fin de Semana Santa. Cuídense si van a la playita, cuídense del sol.
Asoléense por mí y les mando un fuerte abrazo desde Hermosillo, Sonora. Soy Carmen Ayala y siempre será un gusto estar compartiendo con todas ustedes. Dios me las bendiga, chicas. Se les quiere. Bendiciones. Bye.